¿Cómo jugar cuando vas perdiendo un partido de tenis? Vas perdiendo 4-1, miras el marcador, miras a tu rival y empiezan a aparecer pensamientos. Hoy no es mi día, se me ha escapado el set o el partido, tengo que hacer algo, tengo que remontar. El problema es lo que empiezas a hacer por culpa del marcador, porque he visto muchísimos partidos cambiar y también he visto muchísimos jugadores dejar de competir mucho antes de que el partido terminara. Si alguna vez has ido perdiendo en un partido y has sentido frustración, prisa, urgencia o incluso la sensación de que todo se estaba escapando, este vídeo es para ti, porque hoy quiero enseñarte las 7 trampas más habituales que aparecen cuando vas perdiendo y sobre todo, cómo evitar que el marcador se lleve tu tenis. Después de más de 35 años compitiendo, entrenando y trabajando con jugadores de competición, hay algo que veo constantemente. Muchos jugadores creen que pierden porque van por detrás en el marcador y muchas veces no es verdad. Pierden porque dejan de competir igual cuando el marcador empieza a ponerse en contra. Trampa 1, la urgencia. Vas 1-4 y aparece una sensación, urgencia. Ahora todo parece urgente. Recuperar, romper, ganar puntos rápido, volver al partido ya. Empiezas a jugar más acelerado, a decidir más rápido, a jugar más rápido. La prisa te rompe el que puedas remontar, porque muchas veces el jugador cree que necesita hacer más, jugar más rápido, jugar más agresivo, jugar más espectacular, y muchas veces necesita exactamente lo contrario. Parar y utilizar los tiempos, respirar, recuperar claridad y orden de juego, y volver a competir punto a punto. Imagínate, vas 1-4 abajo y quedan muchos puntos por jugar, pero mentalmente ya estás en el 4-4. Ya estás intentando recuperar 4 juegos que todavía no has recuperado. Y eso genera muchísima ansiedad, porque tu cabeza está intentando resolver un problema enorme, cuando en realidad solo necesitas resolver el siguiente punto. El marcador te pide paciencia, tu cabeza te pide velocidad. Trampa 2, cambiar tu identidad de juego. Esta la veo muchísimo. Has llegado hasta ahí jugando de una manera, construyendo y buscando dominar, jugando con orden, y de repente empiezas a hacer otro tenis distinto en cuanto vas abajo en el marcador. Un jugador agresivo empieza a pasar bolas. Un jugador paciente empieza a precipitarse. Un jugador ordenado empieza a improvisar. Cuando empiezas a ir perdiendo, no necesitas otro tenis. Necesitas sostener el tuyo y tener paciencia. Porque muchas veces el marcador no está diciendo que cambies de juego. Te está pidiendo que sigas y confía en ti. Trampa 3. Pensar demasiado en el marcador. Y acá aparece una de las más peligrosas. Empiezas a mirar constantemente el marcador. 5-2. 5-3, 5-4, y toda tu atención empieza a vivir ahí. Ya no piensas con claridad en el juego y construir los puntos, abrir la pista moviendo al contrario, dominar el punto, definir el punto. Ahora piensas recuperar tu juego, remontar el partido, no perder más puntos. El marcador no juega, juegas tú. Y cuanto más espacio ocupa el marcador en tu cabeza, menos espacio queda para tu tenis, que es tu juego y tu golpe. Y aquí quiero que observes algo. Cuando entrenas, ¿en qué estás pensando normalmente? En jugar, en construir, en golpear, en mejorar, porque estás mucho más cerca del proceso. Pero cuando compites, la atención empieza a viajar. Viaja al marcador, viaja al resultado, viaja a las consecuencias. Y poco a poco se aleja de aquello que realmente te ayuda a jugar bien. Cuando la atención sale del proceso, empieza a desaparecer tu tenis. Trampa 4. Querer hacer algo especial. Esta es muy humana y muy buena. Al ir perdiendo, sientes que tienes que hacer algo diferente, algo espectacular. Haces una derecha imposible, haces una dejada precipitada. Muchos jugadores pierden y regalan muchísimos puntos intentando recuperar el resultado demasiado rápido. Y esto es curioso, porque muchas veces el jugador cree que necesita hacer más, cuando en realidad necesita hacer mejor. No necesita una derecha más fuerte, no necesita una dejada imposible. Y tener paciencia para que eso produzca resultados. Muchas veces el tenis no te pide más, te pide que lo hagas mejor. Trampa 5. Deja de creer en tu plan. Empiezas el partido con una idea, con un plan, con una intención. Y después de perder 1 o 2 juegos, empiezas a dudar. Y lo haces demasiado. Pierdes 2 juegos y piensas, esto no funciona, hoy no sirve. Tengo que hacer otra cosa. Muchas veces el problema no es el plan,
porque muchos jugadores abandonan una buena idea demasiado pronto. Trampa 6. No es justo. No tendría que estar pasando esto. No estás para nada compitiendo. Estás luchando contra algo que ya existe y dando vueltas a pensamientos que no te ayudan. Cuanto más luchas contra la realidad, menos energía tienes para competir. Aceptar el marcador no significa rendirse, significa dejar de pelearte con él para poder jugar mejor. Y aquí hay algo que me gustaría que entendieras. No significa que estés contento. Necesitas competir desde la que tienes delante. La aceptación no te aleja de la remontada. Trampa 7. Dejar de competir antes de tiempo. Para mí esta es la más peligrosa, porque todavía hay partido, todavía hay opciones, todavía quedan puntos, pero mentalmente ya has perdido, te das por vencido, vas 1-4 y empiezas a caminar diferente, empiezas a moverte diferente, empiezas a pensar diferente, tu atención es diferente y el partido todavía sigue. Muchos jugadores pierden el partido mucho antes que en el marcador. Recuerdo partidos donde el marcador parecía muy complicado y no cambiaron porque empezara a jugar increíble. No cambiaron porque hiciera golpes imposibles. Acepté el marcador y su realidad. Volví a mis objetivos de proceso y porque así volví al siguiente punto. La remontada no empieza cuando empatas, empieza cuando vuelves a competir con sentido. Y recuerdo algo que me pasó muchas veces como jugador. Había partidos donde iba perdiendo y seguía pensando constantemente en recuperar el marcador, en remontar y curiosamente, porque dejaba de estar en el punto y empezaba a vivir en un resultado que todavía no existía. Con el tiempo entendí algo. No podía controlar la remontada, pero sí podía controlar cómo competía el siguiente punto. No puedes controlar cuándo llegará la remontada, pero sí puedes controlar cómo compites ahora. ¿Qué hacen los jugadores que remontan? Y aquí hay algo muy interesante. Los jugadores que remontan no están pensando constantemente en remontar, están pensando en competir. En este punto, en esta decisión, en esta ejecución, en esta oportunidad. Y aquí aparece algo que trabajo muchísimo, tu juego, saber volver a la intención, tener intención al golpear, saber volver al golpe, a la ejecución de golpe, y así volver más a uno mismo. First you, second the ball. Porque cuando vas perdiendo no necesitas controlar el marcador, necesitas controlar tu atención. Las remontadas grandes se construyen con atenciones pequeñas, de una en una. Si pudiera decirte una sola cosa para la próxima vez que vayas perdiendo en un partido, no intentes recuperar ni remontar el marcador, recupera tu tenis y juega con sentido de proceso, porque cuando recuperas tu tenis, el marcador muchas veces empieza a cambiar por sí solo, y así suele ocurrir. No te preguntes, ¿cómo remonto? Pregúntate, ¿cómo compito mejor este punto? ¿Cómo vuelvo a mi plan? ¿Cómo recupero claridad? Porque ahí es donde empiezan la mayoría de las remontadas. Quiero que sepas algo, así que si quieres aprender a competir mejor cuando el marcador aprieta y transferir mucho más tu nivel al partido, puedes ir al link y agendar una llamada conmigo.